Los inicios del análisis de la conducta humana se remontan a la época de René Descartes con el dualismo cartesiano, el cual proponía dos tipos de conducta: conducta involuntaria, la cual era puramente mecánica a través del cuerpo, y la conducta involuntaria, la cual era regida por la mente. Cuerpo y mente estaban conectados a través de la glándula pineal. Esta se encargaba de liberar una sustancia llamada espíritus animales, los cuales producían el movimiento del cuerpo. En cuanto al estudio de la mente, los filósofos propusieron el uso de la introspección, es decir, la observación al interior de la mente. Con el transcurso del tiempo, los filósofos se preguntaban: ¿en qué medida la experiencia cambia las ideas? Aquellas personas que apoyaban la existencia de las ideas innatas se les llamaba innatistas, y aquellos que negaban la existencia de estas ideas se les llamaba empiristas. Los empiristas afirman que el conocimiento debe provenir de los sentidos, pero los sentidos por sí mismos no podían proporcionar sensaciones. Ante esto, los empiristas británicos proponen el uso de los principios de asociación para unir las sensaciones con los sentidos. Estos son similitud, contraste y, el más importante, contigüidad, que se refiere a las sensaciones que se producen con suficiente frecuencia. Una sola podrá evocar el recuerdo de las otras. Gracias a las especulaciones de los empiristas británicos, se empezaron a desarrollar los primeros experimentos de la psicología experimental, los cuales iban enfocados hacia las sensaciones, intensidad y cualidad, y cómo éstas se combinaban. La intensidad fue medida a través de la magnitud de un estímulo y la intensidad lumínica. En cuanto a la cualidad de las sensaciones, se postula la teoría de las energías nerviosas específicas, que nos dice que la distinción de una sensación de las otras proviene del nervio concreto que se estimula. Ebbinghaus desarrolló unas investigaciones enfocadas hacia la medición de las combinaciones entre sensaciones sobre la frecuencia del emparejamiento y el periodo transcurrido entre este, en donde se postula el método del ahorro, el cual nos dice que según la fuerza de asociación se ahorrará tiempo al momento del reaprendizaje. Para el desarrollo del condicionamiento clásico, varias disciplinas han de influir en este. Por ejemplo, los fisiólogos, al estudiar la conducta involuntaria del cuerpo, inducen el término de arco reflejo, el cual es el trayecto que realiza uno o más impulsos nerviosos para dar una respuesta inmediata ante un estímulo. Siempre significa una respuesta involuntaria y por lo tanto es automática. También aportaron los reflexólogos, que estudiaban la conducta compleja. Esta, a su vez, es mecánica y se ve afectada por el ambiente. Uno de los reflexólogos más representativos fue Iván Sechenov, quien postuló que los actos voluntarios pueden ser entendidos en un marco amplio como actos involuntarios. Pero más tarde se va a dar cuenta que a veces es difícil determinar el estímulo que ocasiona la respuesta, o en ocasiones el estímulo llega a ser menos fuerte que la respuesta que se efectuó. Y como solución posible, propone que la inhibición podría explicar parte de este efecto. Sechenov fue el primero en la historia de la fisiología en considerar la actividad del cerebro humano como una actividad refleja. Su idea de reflejo aludía a la existencia de muchas cadenas de reflejos, las cuales explicarían conductas más complejas. Por otro lado, aparece Ivan Pavlov, el cual postula la existencia de dos tipos de estímulos: estímulos incondicionados y estímulos condicionados. Estos dependen en gran medida de la experiencia del organismo. Así, llega a plantear la idea de una relación estímulo-estímulo, la cual más tarde se establecería como el condicionamiento clásico, y plantea diferentes tipos de condicionamiento, los cuales son: simultáneo, cuando el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado se presentan a la vez; demora corta, cuando el estímulo condicionado se presenta poco antes que el estímulo incondicionado, normalmente en menos de un minuto; demora larga, cuando el estímulo condicionado comienza antes que el incondicionado, pero este demora más tiempo; de huella, cuando entre el final del estímulo condicionado y el principio del estímulo incondicionado hay un espacio de tiempo; retrógrado, cuando el estímulo incondicionado se presenta antes que el estímulo condicionado. Sin embargo, para efectuar este condicionamiento se deben tener en cuenta ciertos aspectos tales como el orden de los estímulos. El estímulo condicionado normalmente precederá al estímulo incondicionado. La temporalidad. El intervalo entre ambos tipos de estímulos es crítico para establecer su asociación.
La contigüidad. El pareamiento entre ambos tipos de estímulos determina una relación específica entre ellos. Número de pareamientos. A mayor número de apareamientos entre estímulos, habrá una mayor fuerza en la respuesta condicionada. Los iniciales suelen ser los más importantes. Agregado a esto, este tipo de condicionamiento nos permite medir la latencia, diferentes ensayos de prueba para comparar y también admite hablar en términos de intensidad. El estructuralismo nace en el siglo XIX y se define como el estudio de los elementos que hacen parte de los fenómenos. Al estructuralista le interesa conocer más las partes para entender el todo. En esta filosofía podemos encontrar dos grandes teorías. La teoría asociacionista. Esta nos dice que la conducta compleja es voluntaria e influenciada por la mente o la experiencia. Y la teoría de la reflexología. Esta nos indica que la conducta compleja es mecánica y puede ser afectada por el ambiente. Lo que se puede inferir de ambos grupos es que entiende la conducta compleja como la unión de varios elementos. Como respuesta a esta filosofía nace la Gestalt, un movimiento que indica que no es válido estudiar las partes, sino el todo y su organización. Esta teoría daba explicación a los fenómenos psicológicos por medio del insight, y asimismo nace el funcionalismo. El funcionalismo es una corriente psicológica que busca explicar el comportamiento en pro de su función, y nace junto a la revolución molar propuesta por la Gestalt. Esta corriente usa la teoría de la evolución para dar respuesta a la pregunta ¿para qué funciona la mente? Su mayor exponente es Thorndike, quien era un funcionalista no materialista. Él proponía que la inteligencia es el resultado de la experiencia. Además, planteó la ley del efecto, que nos dice que las respuestas que sean seguidas de consecuencias reforzantes por medio de la contigüidad serán asociadas al estímulo y tendrán mayor probabilidad de ocurrencia cuando este estímulo vuelva a aparecer. Por el contrario, si la respuesta al estímulo va seguida de una consecuencia aversiva, la asociación será débil, con lo que la probabilidad de ocurrencia será menor. Es entonces cuando se da una verdadera división entre lo molecular y lo molar. El molecularismo es una explicación de la conducta, la cual la divide a la misma en sus más pequeñas partes. En esta se podría decir las acciones que el sujeto tiene, y los aspectos que son importantes en esta perspectiva son la contigüidad, la frecuencia o tasa de respuestas y las respuestas simples. Uno de sus más grandes exponentes es Watson, quien describe la conducta en términos simples de estímulo y respuesta. Por el contrario, encontramos la explicación molar. Esta explicación nos dice que la conducta busca entender los fenómenos comportamentales y al hombre como un todo analizando las grandes unidades de conducta. Las conductas para esta corriente se dan en paquetes y los aspectos más importantes que tiene esta perspectiva es hablar en términos de correlación, duración y se pueden encontrar varias respuestas. Condicionamiento operante. Gracias a las investigaciones de Thorndike y su ley del efecto, Skinner llega a plantear que existe otro tipo de reflejo, al cual lo denomina reflejo tipo R o reflejo tipo 2, y que para estos tipos de reflejos se deberían aplicar unas nuevas leyes, a las cuales las denomina leyes dinámicas. También introduce el término operante libre, que es un nuevo tipo de ensayo en donde la variabilidad conductual o terceras variables juegan un papel muy importante. Y para solucionar esto, Skinner introduce el término de clases, estímulos y respuestas. Dadas las ideas planteadas por Hume, en donde la noción de causalidad juega un papel muy importante para la ciencia, Skinner va a seguir sus tres postulados que son contigüidad, sucesión y conexión necesaria para el planteamiento de estímulo, respuesta, consecuencia. Pero existen variables a tener en cuenta que pueden alterar esta relación, que son la contingencia estímulo-respuesta, la contigüidad estímulo-respuesta, las características del reforzador, las características de la respuesta y el nivel de privación. Además, introduce los términos de refuerzo y castigo, tanto positivos como negativos. Dadas estas características, Skinner no se puede definir como tal como un autor molar o molecular. Pues por un lado, lo que lo hace molar es haber hecho una clasificación entre clases de respuesta y utilizar las tasas de respuesta como medición.
Por otro lado, lo que lo hace molecular es que sigue introduciendo términos de estímulo apetitivo y estímulo aversivo, además de darle importancia a la contigüidad. Para no caer en errores, Carlos Eduardo López plantea una definición de comportamiento que mejorará la perspectiva del condicionamiento operante. Primero menciona que existe una relación entre el ambiente y el organismo, estímulo y respuesta, y que esto se traduce en un episodio comportamental. Segundo, el comportamiento se debe ver como un constante flujo. Tercero, existe una relación sensoriomotora, y que todo organismo que posee esta relación es posible estudiarlo, pues posee comportamiento. Y por último, hay que ver el comportamiento en una interacción constante entre eventos estímulo-respuesta, estados y procesos. Estas son algunas referencias.